y pasó para hoy la nota para contarle cómo surge, o para que nos cuente cómo surge la invitación que hace el intendente Velázquez de La Quiaca y el propio gobernador Sadir, que se lo vio en distintas actividades junto al gobernador de nuestra provincia. Intendente querido, José Luis te saluda. ¿Cómo estamos? Buen día. Hola, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias a Dios, ya recuperado de la puñada del fin de semana. Ya retornaste, ¿no? Creo que el sábado Sí, estaban sí. volviendo. Sí, llegamos, bueno, sábado a la noche, domingo ya madrugada. Pero muy bien, digamos. Te iba a contar un poco, lo chateamos ahí cuando estuvimos conversando, el motivo de la visita a la inauguración de este centro cultural Manca Fiesta, que es maravilloso, digamos, a 150 metros del límite con Bolivia. No puede entenderse, y la presencia de Quintela allá, o la nuestra, no puede entenderse desligada de la visita a la vigilia por las Malvinas el 2 de abril, Claro. y debe entenderse en el contexto de un abrazo federal a la nación. La necesidad de charlar cara a cara, de poder hablar con Como la decía gente. aquel poeta que después lo llevó a la canción, creo que León Gieco decía de Ushuaia a La Quiaca, ¿no? Parece pintado como aquella vieja canción de los 90, ¿verdad? Bueno, ir con el mismo abrazo y también fortalecernos. Lo podría charlar con el compañero Ricardo Quintela, pero fortalecernos en la claridad de que no es tiempo de construcciones personales, individuales o de aspiraciones. Es tiempo de un mensaje de unidad que excede al peronismo, que excede a quienes ideológicamente piensan como nosotros, para ir con un mensaje de fe, de esperanza, de que hay posibilidad de construir un modelo mejor que lo que fuimos, pero claramente distinto a lo que nos gobierna hoy. O sea, Claramente diferente. hablamos de un balance interesante, y sobre todo porque fuiste elegido, ¿no? Y eso es lo que me gustaría también conversar sin cuestiones de privilegio. Uno hace periodismo, ¿no? Ya si un día sos candidato hablaremos de otra manera, pero elegirlo a Salomón para acompañarlo creo que ha sido un dato importante, ¿no? Estar en la comitiva del gobernador, de la vice, de la diputada Pedrali y de otros funcionarios que hoy ocupan cargos electivos importantes. Muy, muy interesante estar, digamos. Yo creo que escribimos la ruta con el Dante Velázquez, con el Fede Sviroli, con el Baustian, con Gustavito Baustian de Entre Ríos, con el Pablito Grasso de Río Gallego. Nosotros escribimos la ruta, digamos. Después, si nos invitaban o no importaba, porque sabíamos dónde iban a pasar las cosas. Ahora pregunto. Para que se entienda. Digamos, Sí, ¿no? sí, seguro, seguro. A ver, pero No se sé si está... he ido de elegido. A ver, Sí creo que es un honor para mí, también para que se entienda y que no esté dislocado, porque por ahí si vamos contando fotos, vemos una foto y decimos, che, acá tenés más pelo, acá tenés menos pelo, acá estás con barba, acá estás sin barba, pero ves la foto. Hay que tratar de ver la película y no te olvides de un evento muy importante y masivo que fue la jura de la Constitución en el Parque de la Ciudad, y el día anterior la Constitución en la provincia de La Rioja del plenario de la Federación Argentina de Municipios. exacto, exacto. Con la presencia de el gobernador Kicillof y el pleno de casi 12 de los intendentes del conurbano bonaerense. Bueno, no son todas cosas asociadas. Seguro. A ver, y sobre todo una constitución que hoy fue tomada por otras constituciones para su reforma. El Santa Fe, por ejemplo, ¿no? Pularo habló maravillas de esa constitución riojana, que tiene algunas cuestiones que no las tiene alguna constitución. Ahora pregunto, en este armado que están pretendiendo, evidentemente todavía no se puede hablar de nombres, ya hay nombres de mujeres y hombres riojanos, pero creo que todavía no es el momento. Pero
Sí es el momento, Jorge, de un armado interesante teniendo en cuenta los vaivenes que hoy tiene este gobierno del presidente Milei. Sí, sí, me parece que la lectura la ha hecho todo el arco político, no solo del peronismo. La lectura de que una vez más este modelo económico de sustitución de la industria nacional por cosas importadas. Claro. Yo siempre digo, yo era chango chico y no terminaba de entender por qué la silla de Antonio Bustamante, por qué mi papá le compraba sillas a Antonio Bustamante, que es un carpintero de acá, en vez de comprar esas sillas lindas que decía Martínez de Oz en la tele, que no se rompían y eran más baratas. Sí. Es más, había una propaganda que la tiraban a la silla argentina y se hacía pedazo. Y tiraban la silla esta importada y ves, era un transformer la silla. Claro. Ese modelito ya van muchas veces que nos hace daño. Y no es, digo, para toda la sociedad, no es motivo los muchos errores o los pocos errores. La mucha bronca o la poca bronca no es motivo para salir a votar en contra de uno mismo. Hay que aprender a leer. No sé, parece por ahí, parece que Feynman es el dueño de la verdad y te dice que no sé qué, y el tipo. Y de verdad sí. Y para ser honesto, José Luis, entre el candidato nuestro, que era Massa, el Sergito Massa, bastante perfumadito y este Chango Milei, al medio había otras opciones y la gente se terminó yendo todo a Milei porque te trabajan el voto ese de la bronca, del enojo, no fueron a Schiaretti, por ejemplo. Ahora, fíjate vos, hablamos de armado, vuelvo al tema armado. A usted los invitó a alguien que no es peronista. Y lo analizamos con Matías Vergara y con Julio Laborante hace un ratito, cuando arranqué el programa antes de las 10. Analizamos esa situación. Hoy Sadir acompañó varios proyectos de Milei en su momento. Estamos hablando de una provincia donde no recuerdo, mirá, y eso que sabés que soy memorioso, pues no recuerdo el último gobernador peronista que estuvo en Jujuy. Y Fellner debe haber sido. Y sí, pero hablamos del principio de esta década. Pues yo digo, una provincia. Estuvo Fellner, nos acompañó Fellner. Estaba Sadir, y estaba Fellner, y estaba el Ricardo, y andaban otros changos que incluso son del PRO. Claro. Y bueno. Ahora pregunto, Jorge. Ahora, la virtud, José Luis, esto lo quiero. La virtud no es que nos una el espanto. No debemos construir desde lo electoralista nada más. Te iba a preguntar eso, porque hay varios frentes. Ojo, amigo. Claro. Hay que tener claridad en que sí, que no. Porque si no va a ocurrir esto y que termina en un balotaje, Milei, después de haberle dicho tira bomba, come niños, qué sé yo cuántas cosas le dijo a la Bullrich, llamándola a la Bullrich, y que no hemos olvidado de eso. Sí. Sí, a la semana era su primer ministra. Bueno, es lo que pasa. Pero por eso digo y coincido con vos, no es mezclar, no es como mezclar en un asado distinto tipo de ensaladas. Se mezcló en el 99 y terminó con una alianza que al año se quedó sin vicepresidente y a los 2 años sin presidente. Pero ahí hay claridad, che, nosotros somos industria nacional. Che, nosotros somos minería, pero con soberanía de los argentinos. Nosotros somos lo que genera empleo. Nosotros necesitamos, no somos un pueblito consumista, no necesitamos 2 cadenas que funcionen como Vaca Muerta y La Pampa Húmeda, que saquemos nuestra materia prima y después consumidores, porque eso era en 1810. Para algo vino el peronismo a hacer universidades para todo, para que hagamos la industria, para que agarremos el acero nuestro y en vez de venderlo como acero, vendamos semieje y ganemos plata y ganemos empleo para los argentinos. Ahora, Jorge, recordamos cuando Quintela, que yo una vez hice una comparación que a muchos no les gustó, pero lo dije, Quintela salió a calentar el agua, vino Cristina, le tomó el mate. En aquel momento ese armado que hizo el gobernador viajando por todo el país, veo que hoy tiene sus frutos, lo invita a Melela, lo invita a Sadir, anda junto con Kicillof en distintas... No hay, José Luis, en todo el país, incluso el conurbano bonaerense,
no hay otro peronista capaz de abrazarlos a todos. No hay otro. Que Quintela. Es Quintela. Y el rol y el desprendimiento que Quintela tiene, porque pone por delante el proyecto con el que tenemos que recuperar el país. Y eso hay que respetar. No es un tipo que va a estar el sulky adelante del caballo, porque no va a andar así. Sí. Y que tiene esa capacidad de abrazar a todos, de hablar con todos. ¿Lo ves como...? No pasó. El peronismo es frentista, suma gente, no es elitista ni excluyente, nunca lo fue. Y por algo el dirigente peronista con mejor imagen del interior. ¿Lo ves como integrante de la fórmula? Sí, yo lo veo en un arma, yo lo veo presidente, lo veo vicepresidente, lo veo jefe de gabinete, lo veo donde sea, pero sí creo que es el que tiene que ir llevando, contando la buena nueva. Bueno, pero es lo que te decía, ¿no? De ahora. Lo hizo cuando pretendió ser presidente del PJ, que una cuestión ridícula legal lo terminó postergando. Pero bueno, acá ya se habló en ese momento, no quiero remover cenizas para buscar un poco de fuego o una brasita. Está bien, pero mira, es el primero que salió a defenderla a la Cristina, que claramente hay que defenderla. Sí. Che, y hace 3 meses atrás lo postergó. Yo tengo un cuadernito Gloria acá en la MUNI. Me pongo a escribir, es más, tengo frente mío un escritor, un eximio escritor de acá del departamento. Ojo con los cuadernos, ingeniero. Don Luis Aníbal Quintero. Pero por supuesto, ¿a vos te parece? Y a pesar de eso, el primero que sale a defenderlo, a defender a Cristina o a plantear con crudeza lo difícil que es esto de llevar todo a un grupo es Ricardo Quintela. No tengo duda que el rol que tiene Quintela es el de abrazarlos a todos y no abrazarlos para hacer nada. Nos toque lo que nos toque, está bien, pero hay que construir un modelo alternativo que el que mejor puede contárselo a los peronistas y a los no peronistas es Ricardo Quintela. Ahora, déjame para ir redondeando la charla, Jorge, preguntarte eso. Bueno, has sido diputado, has sido intendente, siempre con cargos electivos, no cargos que la gente ha puesto tu voto de confianza. Yo sé que hay 3 mujeres y creo que las 3, una más que otra, son muy capaces. 3 mujeres y un destino. 3 mujeres y y un camino que conduce para el lado de Milagro, Catuna. Hoy, de todos los hombres candidateables, bueno, aparece Juan Luna también en escena, pero está la figura de Jorge Salomón. Por eso digo, te invitaron a Jujuy. Está Rodrigo Briceño y Doria. Déjame decirte, José Luis, porque por ahí... A ver, a mí me hace una nota un colega tuyo, en el marco del reclamo que hicimos los intendentes al Ministerio de Economía por la retención indebida de varios de los conceptos imputables que hay en el consumo que hacemos todos los días, todos. Sí. Entre ellos, en el combustible, que hay casi 40% de impuestos del precio del combustible, 40 y pico por ciento, y lo retiene el gobierno nacional, que es antiimpuesto, pero es antiimpuesto para coparticiparlo. Para cobrarlo es bastante pro impuesto. Sí. Y debe haber como 3.000 millones de dólares más o menos retenidos. Bueno, esos son las rutas con hueco, acá en Catuna, las calles rotas, porque todos esos conceptos eran coparticipables para acciones en todos lados. En ese marco me llama Mati y me dice, usted, un colega suyo, usted suena como vice de no sé qué. Digo, no, amigo, ninguno anota el caballo en ninguna carrera para salir segundo. No. Nadie. Entonces, es como decir, compa, si me anotame en la lista de candidato a gobernador, porque si no, ¿para qué? Claramente en un concepto de... Porque, hermano, le está llamando al intendente que en vez de comprar camioneta hizo una escuela de oficio. Le está llamando al intendente que hizo que los cueros cabritos que los tiraban gratis o los daban o no sé, terminen transformados en un borcego acá en Milagro y no trayendo
tipos que lo hagan de otro lado. La misma Angelita Villarreal que criaba las cabras, aprendió a curtirlo y después aprendió a hacer un borcego. Claro. Y digo yo, le digo yo al compañero, es eso nada más. Después el resto, yo nunca voy a poner una cuestión personal por delante del colectivo. O sea, habla tu gestión. No solo la gestión, de decir, che, hermano, creo yo que el justicialismo tiene que volver a hacer un trato con la sociedad de La Rioja. Tienen que dejar de dar la misa en latín, porque si no, no ve nadie a la misa. No, claro, pero a ver, palabras claras que te muestren la realidad tal como es. Después la gente es la que vota. Pero hoy, Jorge, también convengamos que más allá que yo creo que sos buen candidato, hay un descreimiento de la gente. Por algo se votó lo que se votó. Y que hoy Mi amigo, te están dando la misa en latín. ¿Qué le vas a entender vos? ¿Qué es pecado? ¿Qué no es pecado? Te están dando la misa en latín. Hay que hablar criollo. Acá, si no generamos empleo, José Luis, empleo desde la actividad económica, vamos a estar complicados. Gobierne quien gobierne. Hay un modelo, hay un paradigma de funcionamiento que por ahí empezó allá por el doctor Carlos Menem en el 83, que está en crisis, está agotado como manera de hacer el bienestar general de una sociedad. Y hay que trabajar sobre eso. Si hoy fueras gobernador de la provincia, vos me decís generar empleo, y coincido con vos y yo, que somos casi generacionales, quizás sea un poco más grande, pero vivimos el parque industrial floreciente y sin minería, ¿eh? De hablar del Famatina era mala palabra, sabía decir René Cárdenas en su humor, pero hoy en día parecería René decía que el Famatina es el primer cerro que tiene nombre y apellido. Se llama Famatina y de apellido no se toca. Claro, las minas no se tocan. Entonces, bueno, sí, nos creamos en eso. Sí, por eso, y por último te pregunto, si vos fueras gobernador, ¿cuál es la salida a una provincia que más allá que sé lo que hiciste en el departamento, pero hoy sigue teniendo problemas de naturaleza de antes, no es problema de el contexto hoy, José Luis, ahora, sin duda, siempre la industrialización es darle el valor agregado. Cuando vos das valor agregado a las cosas, genera empleo. Si querés chiquita, nosotros acá tenemos 20 años de desarrollo desarrollando la ganadería con un crédito que debería estar anclado al valor producto. O sea, te adelanto la platita de los terneros de los próximos 10 años, hermano. Anda a hacer pasto y agua para que vos te desarrolles. Porque donde había 50 vacas, hoy hay 10. Pero no todos los departamentos se desarrollaron como el tuyo, como el oeste. El mío es uno de los más atrasados. Hay que discutir la inversión pública, hay que discutir dónde se va a hacer la inversión pública, porque te hago una preguntita. Si Chamical, si la base aérea de Chamical, en aquel entonces la hubieran puesto en Catuna, ¿qué sería hoy Catuna? Sí. ¿Qué sería Chamical? Sí. Si las colonias de Iribarren, en vez de haberla hecho en Chilecito, la hubieran hecho en Guandacol, ¿qué sería Guandacol hoy? Sería Chilecito. Pero hay que buscar una opción. Chamical, aunque sea pobre, pasa una ruta nacional, una ruta que es transitada constantemente. El caso tuyo no pasa. Está bien, pero yo te digo esto, hay que pensar las definiciones. Si yo sigo poniendo las inversiones públicas, todas donde está más concentrada la población, hay una espada de Damocles cerniendo ahí. Tenés el 56% de la población y creo que cerca del 40 y pico por ciento de la superficie plantada, regada, en la misma cuenca, en la capital. Bueno, vas a tener problemas con el agua, che. La pensemos bien. Es cierto. No podés tener 1.500 pozos en los valles con energía subsidiada y que las vacas se mueran de sed en los llanos. Che, pensemos bien las cosas. Sería tu trabajo como gobernador, ese equilibrio por ahí en la provincia, para que se crezca y se desarrolle igual. Yo creo que hay que integrarnos seria y sinceramente con Chile para que sea una salida comercial para nuestras carnes a un valor más alto. Creo que hay que controlar las cuencas y que hay que hacer las inversiones en las cuencas que estén más liberadas. Creo que hay que ser muy soberano desde el punto de vista
del desarrollo soberano en términos de nuestros recursos naturales, hay que plantarse en ese lugar. Se puede pensar que los riojanos hagamos un trato con los capitales distinto a este RIGI, que por ahí a mí no me gusta tampoco, yo coincido con Quintero en eso, pero podemos hablar con algunos capitales, pero que vengan a hacer las inversiones donde nosotros pretendemos. Hay que industrializar todo lo nuestro. El desarrollo de energía alternativa es clave. Ahora, los tornillitos que se ponen en las pantallas solares los tiene que fabricar algún tornero de La Rioja para que dé trabajo. Claro. Porque si me voy a comprar esos tornillitos en Buenos Aires, y bueno, no vamos a generar ningún trabajo. No, es cierto. Jorge, un gusto haber charlado contigo. Seguramente estás en el municipio, ¿no? Por lo que veo ahí, sí. El letrero. Acá está Perón y Evita, y ese cartelito lo hace Martín Vega, los hace en madera, está carito. Si baja el precio, vamos a poner por todo lado. Bueno. Este es el kilómetro cero de Perón. Acá. Mira vos, 0 al 100, claro, como si fuera un nomenclador de calle, ¿no? La verdad, ingeniero, un gusto haber charlado contigo. Me alegra que haya sido positivo lo de Jujuy, me alegra que se esté pensando coherentemente. José Luis, una puna. Sí, me contaste que te habías apunado, medio flojo me resultaste. anda vos para allá, anda a subir ahí que la corriente. Hay algunos que se cree que están allá arriba, no sé si, pero no los veo que se apunen, por eso, viste, me basaba. Claro, y después empiezan a caer. Claro, en este caso era puna por una cuestión de nivel del mar, ¿no? Sí, muy alto. Muy lindo ver eso. Déjame poner más allá de todo esto que hemos charlado, la enorme gestión del intendente Dante Velázquez en La Quiaca. Bien. Que con recursos propios hizo un tremendo centro cultural en La Manca Fiesta, 3 o 4 pisos, un cine, y enamorado de estas maneras. ¿Sabes cómo se festejó? No es que había un acto todo de corbata, sino agarra el tipo y sale caminando por todas las calles de La Quiaca, entonces para en un lado, dice, bueno, acá era el cine tal, en aquel entonces, y por detrás de él va una orquesta juvenil que va tocando musiquita así, y la gente se empieza a sumar, empezamos 10, terminamos como 500. Mira me encantó, una procesión. Un abrazo, que tengas buena semana, seguimos charlando en cualquier momento. Gracias, amigo, un abrazo grande para todos. Chao, intendente, muy amable. Bueno, el intendente Salomón, que fue el único intendente, ¿no, Tete? Porque el otro señor que fue no es intendente. Ya no es intendente. Diputado. Pero parece que está en el armado con ello. Digo, a ver...